Seguimos estudiando la unidad número 2, interpretación de información. En este momento veremos lo que es distribución de frecuencias. Después de haber analizado el concepto de estadística y su clasificación, nos adentraremos en el estudio de la estadística descriptiva. Es así como decimos que las primeras tareas de la estadística descriptiva son ordenar, clasificar y resumir los datos obtenidos en alguna investigación. Una de las herramientas más importantes de la estadística descriptiva es la distribución de frecuencias. Esta nos permite organizar los datos y es así como esta distribución representa una función, ya que cada medida está relacionada con un número que corresponde a su frecuencia y como tal se puede expresar como una lista, una gráfica o una regla determinada. En estadística, el representar la información con una lista se conoce como tabla de distribución de frecuencias. Dicha tabla debe de contar con los siguientes tipos de frecuencias. La primera es la frecuencia absoluta, representada con la letra F, que es la repetición de una cifra, valor, acto o suceso determinado en una muestra o población. F es simplemente el número de veces que se repite un dato. La segunda es frecuencia absoluta acumulada, representada por FA. Es el acumulado por clases, categorías o intervalos de la frecuencia absoluta. Es la suma de la frecuencia actual y las anteriores a esta. La siguiente frecuencia es la frecuencia relativa, representada por FR, llamada también porcentual. Es la frecuencia del intervalo o clase dividida entre el total de las frecuencias. Se puede expresar en valor decimal o en porcentajes. Esta se refiere a la frecuencia actual dividida entre el total de datos. Y por último tenemos la frecuencia relativa acumulada, representada por FRA, que es el acumulado de las frecuencias relativas por marca de clase o categorías. Esta se calcula sumando la frecuencia relativa actual más las anteriores a esta. ¿Cómo se construye una tabla de distribución de frecuencias para un estudio estadístico? El primer paso de cualquier estudio estadístico es recoger los datos. Normalmente se suele llevar a cabo a través de encuestas o de entrevistas. Esto según la población a estudiar, su tamaño, el tiempo de que dispongamos, etc. Como paso número 2, una vez que tenemos los datos recogidos, pasamos a hacer el recuento, registrando el número de veces que aparece cada valor de la variable. Para organizar y registrar la información, debemos considerar como datos no agrupados a un máximo de 30 datos y como datos agrupados a más de 30 datos. Número 3. Por último, se realiza la tabla completa de distribución de frecuencias, calculando cada una de ellas, es decir, la frecuencia absoluta acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Una vez organizados los datos, se podrán obtener de manera más fácil y certera diversas conclusiones acerca de la variable en cuestión. A continuación veamos un ejemplo. Este ejemplo es de distribución de frecuencias con datos no agrupados, recordando que los datos no agrupados son cuando contamos a lo más con 30 datos en el problema. En este ejemplo nos dice que preguntamos a 20 alumnos el número de miembros de su familia y sus respuestas fueron las siguientes, que son los datos que se muestran aquí, son 20 datos en total. Nos piden elaborar la tabla de distribución de frecuencias. Es ahí cuando tenemos que construir un formato como el siguiente. La primera columna deberá de ser para los miembros por familia, llamados XY. La segunda columna para la frecuencia absoluta, llamada F. La tercera para la frecuencia absoluta acumulada, llamada FA. La cuarta para la frecuencia relativa, llamada FR. Y la quinta para la frecuencia relativa acumulada, llamada FRA. ¿Cómo llenaremos la primera columna? La vamos a llenar con los números diferentes que encontramos en nuestros 20 datos. Empecemos por ver que tenemos números como el 3, entonces la primera XY será el número 3. Tenemos números como el 4, por lo tanto ahora pondremos como XY el 4. Tenemos números como el 5, pondremos aquí 5, como el 6,
también tenemos números como el 7 y finalmente tenemos números como el 8, ¿sí? Que pondremos aquí. A continuación, llenaremos la columna de frecuencia absoluta. Es aquí donde deberemos contabilizar los que hay de cada uno de los datos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos 3 hay en los datos? Vamos a contarlos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 números 3. Entonces aquí le vamos a poner que la frecuencia del 3 es 5. Luego vamos a ver cuántos 4 hay. Tenemos 1, 2, 3, 4 del número 4. Entonces vamos a poner aquí que la frecuencia de ese número es 4. Después veamos cuántos 5 hay. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 6 del número 5. Luego vamos a ver cuántos tenemos del número 6. En este caso del número 6 tenemos 1, 2 del 6. Del número 7 tenemos 1, 2. Y del número 8 tendremos únicamente 1. Si nosotros sumamos las frecuencias absolutas que tenemos aquí, ¿verdad? Que son 5, 4, más 6, más 2, más 2, más 1, el resultado de la sumatoria me deberá de quedar el total de los datos que tengo, que son 20, ¿sí? Las 20 respuestas de los alumnos. Ahora veremos cómo llenar la columna de frecuencia absoluta acumulada simbolizada por FA. Aquí, como habíamos dicho, contabilizaremos la frecuencia absoluta del renglón más las frecuencias absolutas acumuladas de los renglones anteriores. En este caso, para el primer renglón, la única frecuencia acumulada o la frecuencia que tenemos será 5. Entonces aquí únicamente llevamos 5 hasta el momento. No podemos tomar un renglón anterior porque no lo hay. Para el siguiente deberemos de tomar los del renglón actual, que son 4, más los 5 que ya llevamos. 4 más 5 me da una frecuencia acumulada de 9. Después voy a tomar en este renglón los 6 que tengo más los 9 que ya llevaba. En este caso, la nueva frecuencia absoluta acumulada será de 15. Posteriormente, voy a tomar los 2 de frecuencia absoluta que tengo más los 15 que ya llevaba, van a ser 17. Posteriormente, tomaré los 2 que tengo para este renglón más los 17 que llevaba, entonces ahora voy a tener 19 de frecuencia absoluta acumulada. Y por último, voy a tomar 1, que es la frecuencia absoluta de este renglón, más 19 que ya llevamos, y nos da un total de 20. Siempre vamos a fijarnos que la frecuencia absoluta acumulada que nos da en el último renglón, que en este caso es 20, y el total de la columna anterior, que es la frecuencia absoluta, siempre va a ser exactamente la misma cantidad, ¿sí? 20 y 20 en este caso. La frecuencia relativa FR se va a calcular dividiendo la frecuencia absoluta del renglón entre el total de datos. En este caso, para el primer renglón, la frecuencia absoluta, como tenemos aquí en color azul, es de 5. Dividiéndolo entre el total de datos, que son 20, nos va a dar una cantidad en forma decimal de 0.25. Recordemos que este 0.25 se puede representar así en decimal o se puede convertir a porcentaje simplemente multiplicándolo por 100. Y así sucesivamente cada uno de los renglones. Ahora, para el siguiente renglón, vamos a dividir la frecuencia absoluta de ese renglón, que está aquí en azul y es 4, y lo vamos a dividir entre 20. Su resultado en forma decimal sería 0.20. Para el siguiente habrá que dividir la frecuencia absoluta del renglón, que es 6, nuevamente entre 20, cuyo resultado es igual a 0.30. Para el siguiente renglón se va a dividir la frecuencia absoluta de ese renglón, que es 2,
entre el total de datos, que es 20, cuyo resultado pues, nos va a dar igual a 0.10. Para el siguiente renglón tenemos la misma frecuencia absoluta que en el anterior, que es de 2, dividido entre 20, que es total de datos, nuevamente nos da 0.10. Y para el último renglón tendremos la frecuencia absoluta, que es 1, dividido entre 20, y cuyo resultado nos va a quedar 0.05. Si nosotros sumamos todas estas cantidades decimales, es decir, 0.25 más 0.20 más 0.30 más 0.10 más 0.10 más 0.05, la sumatoria será igual a 1. Y 1 representa el 100% de los datos, ¿sí? Que únicamente multiplicando ese 1 por 100 obtendremos nosotros el 100% de los datos. Para la frecuencia relativa acumulada, que es FRA, al igual que la absoluta acumulada, se va a calcular sumando la frecuencia relativa de este renglón más la frecuencia relativa acumulada del renglón anterior, ¿sí? Es decir, esto va sobre lo que es la frecuencia relativa que tenemos aquí en esta columna. Entonces, la frecuencia relativa acumulada en el primer renglón es únicamente 0.25, ya que no tenemos un renglón anterior que sumar. Para el siguiente renglón va a ser la frecuencia relativa del nuevo renglón, que es 0.20, más lo que llevábamos acumulado en el renglón anterior, que es 0.25. Es decir, 0.20 más 0.25, que es igual a 0.45. Para el siguiente renglón será la nueva frecuencia relativa, que es 0.30, más la acumulada anterior, que era 0.45, cuyo resultado es 0.75. Para el siguiente renglón será 0.10 más la acumulada anterior, que es 0.75, y nos da 0.85. Para el siguiente renglón será 0.10 que tenemos en este renglón, más lo que llevábamos acumulado, que es 0.85, nos da un resultado de 0.95. Y finalmente vamos a tener en el siguiente renglón 0.05, que es la frecuencia relativa, más lo que llevábamos acumulado del renglón anterior, nos da un total de 1, ¿sí? Que si se fijan, nuevamente coincide con la sumatoria de la frecuencia relativa, es decir, de la columna anterior. El 1 representa el 100% de los datos, que recuerden que simplemente multiplicando ese 1 por 100 llegaremos al 100% de nuestros datos. La información derivada de la distribución de frecuencias nos puede ayudar a responder algunas interrogantes, como se muestra a continuación. Si vemos aquí a la izquierda tenemos la tabla obtenida en el problema de distribución de frecuencias anterior. Como número 2 en este problema vamos a utilizar esta información para responder a lo siguiente. La primera pregunta es, ¿cuántos estudiantes tienen 4 integrantes en su familia? Si nos vamos a la tabla y vemos que en donde los estudiantes nos mencionan que tienen 4 miembros en su familia, hay un total de 4 estudiantes que mencionan ese dato. Entonces la respuesta sería que son 4 estudiantes los que dicen tener 4 integrantes en su familia. Posteriormente nos preguntan cuántos estudiantes tienen al menos 6 integrantes en su familia. Esto quiere decir que pueden tener 6 integrantes en la familia, 7 y hasta 8. Si vemos el total de estudiantes que afirman esto, tendremos un total de 2 más y de 1. En este caso sería sumar estas cantidades, que son 2 más 2 más 1, que nos da un total de 5 estudiantes que al menos tienen 6 integrantes en su familia. Posteriormente nos preguntan qué porcentaje de los alumnos tiene a lo más 5 integrantes en su familia. Estamos hablando de porcentaje, ¿sí? Si dice que es a lo más, entonces nosotros lo que vamos a hacer es ver
quienes tienen 5 integrantes en su familia, ¿sí? Que es en este renglón, y como es a lo más, puede ser que tenga también 4 y 3, ¿sí? O sea, 5 va a ser el tope máximo. Si hablamos de porcentajes en este punto, estamos hablando de la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Pues sumar las frecuencias relativas de 0.25 más 0.20 más 0.30. O lo que es lo mismo, ver la frecuencia relativa acumulada hasta el número 5, que en este caso es 0.75. Entonces, si decimos que 0.75 de los alumnos tiene a lo más 5 integrantes de su familia, esto expresado en porcentaje sería por 100 igual al 75% de los estudiantes afirmando que tienen a lo más 5 integrantes en su familia. Finalmente, podemos decir que la información que se obtiene también puede ser representada por medio de una gráfica, no nada más por medio de una tabla. Y la gráfica pues puede ser de varios tipos. Esto de los tipos de gráfica lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, para este problema en específico, la gráfica que vamos a arrojar para expresar los datos sería una gráfica de barras como esta, en donde tenemos en el eje horizontal, que es el eje de las X, los miembros por familia, que puede ser 3, 4, 5, 6, 7 o hasta 8. Y en el eje de la Y o vertical vamos a tener la frecuencia con la que se presenta cada uno de estos datos, ¿sí? Y es lo que va a hacer que cada una de las barritas asciendan hasta determinado punto. Y esto nos va a ir mostrando a nosotros la tendencia de nuestros datos, ¿verdad? Como empieza en un punto, puede descender, ascender, descender, conservarse y descender nuevamente. A continuación presentamos la actividad de la semana 8, que consta de los siguientes problemas, los cuales hay que resolver correctamente en su cuaderno, ¿sí? Y colocarlos en el espacio que corresponde para su entrega esta semana. Gracias por su atención, chicos.